Queridos hermanos, reciban un cordial saludo de los misioneros claretianos de la provincia de Colombia Oriental y Ecuador. Desde la Prefectura Provincial de Apostolado, junto al equipo bíblico, estaremos reflexionando domingo a domingo la palabra. Dejémonos iluminar por la gracia del Espíritu Santo. Dejemos actuar a Dios en nuestra vida. Abramos nuestro corazón al acontecer y a la voluntad de Dios. Escuchemos con atención. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: «Saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre». Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: «Me consumirá el celo por tu casa». Los judíos le preguntaron: «¿Qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto?». Jesús les contestó: «Destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo». Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conversión personal y comunitaria. Hoy, de la mano del Evangelio de San Juan, vamos a explorar la dimensión social y política de la Pascua en general y de la Cuaresma en particular. En toda la tradición bíblica, la Pascua hace referencia a un proceso histórico de liberación del pueblo de Israel que se organiza para romper y salir creativamente del yugo egipcio, es decir, pasar de una condición de esclavitud y opresión a una condición de libertad y dignidad humanas. En esa perspectiva, es importante hacer conciencia de todas las condiciones y estructuras de poder opresor que impiden que la vida y el proyecto de Dios sean posibles. Hoy se pueden identificar también esas condiciones de opresión, esclavitud y sometimiento que han hecho de la sociedad un proyecto esclavista, desigual, donde unos sectores deciden y definen la vida de otros amplios sectores de la sociedad. Enunciemos solo para comenzar algunos de estos fenómenos actuales. En primer lugar, la salida científica a la actual situación de pandemia que vive la humanidad ha derivado en un gran negocio para empresas farmacéuticas, para los estados y ahora para empresas privadas que pueden comprar un fármaco para garantizarse la vida. Ellos, los poderosos, los empresarios y también a sus esclavos. Por tanto, los más pobres y marginados de la sociedad están en las últimas posibilidades de las listas de vacunación.
o están condenados a morir sin vacuna, es decir, el saber humano, la creatividad humana que produjo la vacuna fue convertida en un objeto de comercio, asequible solo para quienes pueden comprarlo. La grave situación de desempleo en nuestros países que condena a toda una generación a no tener vida digna, bajo la consigna de reinvéntese o de emprenda, proyectos que no tienen futuro en la sociedad capitalista, sino que solo resuelven algunas necesidades inmediatas. A esto se suma la precariedad del empleo, los bajos salarios, la sobrecarga laboral, que convierten el mundo del trabajo en una forma de esclavitud. Veamos también cómo hay muchas formas en la sociedad moderna de sacrificar a los seres humanos. Este capitalismo en el que nosotros vivimos quita la vida con el hambre, la pobreza, el despojo de tierras, el desplazamiento, el destierro, la migración, todos fenómenos que sacrifican a los más pobres de la tierra. Pero ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio que hoy nos convoca a celebrar esta Eucaristía? Les invito a identificar en esta historia, en este relato bíblico, bellamente contado por la comunidad de Juan, algunos aspectos importantes. El relato que hemos leído se sitúa en la víspera de la fiesta de la Pascua judía, que para los tiempos de Jesús era una Pascua diferente, la que vivían los sacerdotes, los poderosos, los mercaderes, los cambistas, los cobradores de impuestos, los vendedores del templo. Esa Pascua era diferente a la que vivían los pobres, los marginados, allá en su casa con sus familias, en pequeños grupos, donde la Pascua se vivía sin muchos lujos, pero con mucha convicción. En ese contexto, el Evangelio nos presenta a Jesús llegando al templo, que es el corazón del poder religioso, político y económico de esa sociedad. Y allí va a chocar frontalmente con mercaderes y cambistas y cobradores de impuestos que se llenaban los bolsillos con el comercio de los sacrificios para ricos y pobres, es decir, habían llevado la fe al terreno del mercado y de paso convirtieron a Dios en el gran gerente de dicho mercado que operaba en el templo. Contra todo esto se revela Jesús, que con voz enérgica y con acciones contundentes azota con látigo a ese proyecto sacrificial y esclavista que había pervertido la fe liberadora del pueblo y había convertido el templo, símbolo de la liberación del pueblo, en una gran superficie de comercio y explotación. A Jesús le piden pruebas de su autoridad, que tumben este templo, y Jesús lo levantará en 3 días. Esta bella expresión se puede interpretar como la urgencia que Jesús propone de derribar un sistema, un proyecto que hace tiempo dejó de ser el proyecto de Dios y solo explota a los creyentes. Tumbar el templo es derribar toda estructura de poder, de dominio y muerte. Jesús, con su resurrección, va a demostrar que la vida humana es más importante que un templo de piedras y que la vida de los pobres vale más que cualquier sacrificio. La autoridad de Jesús no depende de testigos, de patentes. La autoridad de Jesús está en su propuesta de vida, de donación, de generosidad, de amor a la vida, a la justicia, a la madre tierra.
Jesús, que conoce el corazón del hombre, es capaz de ver los egoísmos que anidan en las estructuras y en quienes las construyen y viven de ellas. Pero también Jesús, el Jesús del amor, puede ver el compromiso, la caridad, la solidaridad de los auténticos cristianos y cristianas. ¿Cómo podemos salir nosotros hoy de este texto? Invito a quienes nos escuchan y nos ven a que salgamos del texto convencidos y convencidas de que el proyecto cristiano nos exige voz enérgica y acciones contundentes contra toda estructura que esclavice, oprima, reprima, prohíba, limite la dignidad humana. Les invito, en segundo lugar, a que adelantemos acciones personales y colectivas en favor de la vida, con nuestra familia, con nuestra comunidad, en la sociedad en la que vivimos, siempre en defensa de los más débiles, de la madre tierra, del territorio. Finalmente, les invito a que salgamos de este texto bíblico con una fe firme, sólida, ensanchada en el Dios de la vida, en el Dios cristiano, en un Dios que no reclama sacrificios ni comercio, sino misericordia y amor. Así sea.